Como leímos, estamos en 2 de Pedro 1:12. Y quiero recordarles que toda esta serie hemos estado hablando de la importancia de los cimientos de nuestra fe. Y en esta porción de la Escritura, Pedro nos lleva al cimiento de la palabra de Dios mismo. Él habla, y vamos a ver, de la inspiración y autoridad divina de esta palabra de Dios. Él habla de la inerrancia, o el hecho de que la Biblia no contiene error. Y él habla del hecho de que esta Biblia es más que suficiente para nosotros. Y que nos demos cuenta que esto va directamente en contra de la corriente de nuestro mundo. Como he dicho en las semanas pasadas, quiero recordarles que el mundo más bien dice, tu verdad es tu verdad y mi verdad es mi verdad. No hay una verdad absoluta. Cada uno puede definir lo que sea la verdad por uno mismo. ¿Verdad? Hemos escuchado eso. En el mundo yo diría que las líneas de la verdad están siendo borrados más y más todo el tiempo. Y cada persona en última instancia quiere llegar a ser su propia medida de la que es la verdad. En última instancia, lo que pasa es que es muy parecido de lo que pasó en la primera tentación en el jardín de Edén, ¿verdad? ¿Qué pasó? Satanás se le acercó a Eva para decir, tú puedes ser como Dios. Tú puedes decidir lo que es correcto y lo que no es correcto. Y vemos aquí que no es tan diferente. Que incluso hoy en día queremos ponernos a nosotros como la última autoridad. Y lo que vemos aquí claramente en este pasaje es que no somos la última autoridad. La Biblia es lo que nos guía a la verdad. Me hace pensar esta mentalidad, esta manera de ver al mundo que tiene el mundo, me hace pensar de una analogía que tal vez ustedes han escuchado. No sé si han escuchado del elefante y los 3 ciegos. ¿Han escuchado eso? Bueno, para algunos la primera vez entonces. En esta analogía sugiere la idea de que hay un elefante allí y entra 3 ciegos. Y como son ciegos, no saben lo que es. Entonces se acercan a ese elefante y uno topa la trompa y dice, a ver, cuidado hermanos, este es una serpiente, ve. Otro se acerca a la pata y casi no puede alcanzar y dice, no, este es un árbol enorme, ve. Y el último ciego dice, todos están equivocados porque yo estoy tocando, está tocando la cola, bebé, no es una solga porque está colgado aquí. Y lo que quiere presentar esta analogía es la idea de que tal vez cada persona tiene un poco de la verdad y que tal vez cada persona está un poco equivocado. Que seamos más humildes a decir que tenemos la verdad cuando tal vez somos los ciegos, que no tenemos la habilidad de entender una realidad tan enorme como este elefante. Que seamos tolerantes y que podamos vivir en paz y decir, tu verdad es tu verdad y mi verdad es mi verdad. Pero hay un problema con esta analogía. Tal vez ya lo ves. Y es eso. Según la Biblia, si seguimos esta analogía, es que, como dijo J de una vez, es como el elefante nos puede hablar. Porque Dios revela cómo es. Entonces, mientras estamos tal vez de acuerdo con el mundo, porque la Biblia dice que sí somos ciegos en nuestro pecado, pero en cambio, la palabra de Dios nos explica la realidad. Entonces, es como que el elefante puede decir, oye, soy elefante, no soy soga, no soy serpiente, esa es la realidad. Entonces, por eso vemos en nuestro pasaje la importancia de regresar a la palabra para escuchar
la voz de Dios diciéndonos, estas son las realidades. No tenemos la habilidad de ver por nosotros mismos, tenemos que ver la Biblia como nuestro filtro para poder entender nuestro mundo. Entonces, vamos a orar y vamos a lanzarnos de cabeza a este capítulo, pero quiero llamar la atención para ustedes que a lo largo de esta carta tan chiquita, una cosa que escuchamos vez tras vez es la importancia de recordar. Empezamos el pasaje esta tarde escuchando como Pedro siempre quiere recordarles de las verdades que ya ha explicado. Entonces vamos a ver como este pasaje en dos porciones, la importancia de recordar, de regresar vez tras vez a esas verdades que vemos en la Biblia. Y la última parte vamos a concentrarnos en la Biblia misma, como la Biblia tiene autoridad, es suficiente, tiene todo lo que necesitamos para la vida y la piedad. ¿Ok? Entonces oremos y vamos a ver. Papito Dios, me pongo aquí esta mañana totalmente bajo tu palabra. Yo no tengo ningún consejo para contribuir, para ayudar. Solamente podemos entender la verdad por medio de tu palabra. Entonces, ayúdame esta tarde a explicar tu palabra en una manera eficaz. Te pido que tú puedas enviar tu Espíritu Santo para quitar los obstáculos de nuestra mente, para que podamos recibir esa palabra y someternos a esa palabra y tener esa palabra como nuestra última autoridad, nuestra autoridad en última instancia. En tu nombre. Amén. Entonces, si tienen Biblia, estamos en versículo 12, quiero leerlo de nuevo. Versículo 12 habla de este tema importante de repetir, recordar, dice: por tanto, siempre estaré listo para recordaros estas cosas, aunque vosotros ya las sabéis y habéis sido confirmados, establecidos en la verdad que está presente en vosotros. Y considero justo, mientras esté en este cuerpo, estimulaos, recordaos estas cosas, sabiendo que mi separación del cuerpo terrenal es inminente. Tal como me lo ha declarado nuestro Señor Jesucristo, también yo procuraré con diligencia que en todo tiempo después de mi partida podáis recordar estas cosas. ¿Te das cuenta cuántas veces Él ha repetido la importancia de repetir? En estos 3 versículos lo ha dicho como 3 veces. Y tenemos que darnos cuenta de que para un creyente con trasfondo judío, este no es un concepto nuevo. Porque desde la primera presentación de la ley, Moisés enfatizó la importancia de recordar. Les quiero mostrar algunos versículos en Deuteronomio 6. Dice: escucha, Israel. El Señor nuestro Dios es el único Señor. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas. ¿Y qué dice? Grábate en tus corazones estas palabras de hoy que hoy te mando. Inculcáselas continuamente en tus hijos. Háblales de ellos cuando estés en tu casa y cuando vayas por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Esto creo que incluye todo. Átalas a tus manos como un signo, llévalas en tu frente como una marca, escríbelas en los postes de tu casa y en los portones de tus ciudades. Entonces, para los cristianos judíos con trasfondo raíces judíos, esta idea no sería algo nuevo para ellos. Estarían como acostumbrados a escuchar la importancia de recordar. Pero para nosotros, en nuestra vida moderna, yo creo que hemos perdido muchas veces la importancia de recordar. Incluso puede ser que en este mismo momento entra en la mente: oye, no voy a hablar de la importancia de la Biblia, ya yo sé. Yo sé que la Biblia es importante. Y de alguna manera, lo que puede estar empezando a pasar es que tu mente está ya apagando. Como, a ver,
no tengo que escuchar eso. Pero esta porción está diciendo, aunque ya, como vemos aquí en versículo 12, aunque ya sabéis y habéis sido confirmados en estas verdades, ¿qué va a hacer Pedro? Repetirlas otra vez. Entonces Pedro dice que a pesar de entender que ellos ya saben estas verdades, quiere aún más recordarles, e incluso usa la palabra siempre estaré listo a recordarles. ¿Sabes que yo leí una estadística mientras estaba preparando esta prédica? De que 90% de lo que escuchamos, olvidamos. 90%. Entonces es muy probable para la mayoría de ustedes que ya van a olvidar esta estadística. Entonces lo que nos demuestra aquí es la importancia de recordar. No es suficiente decir, ya escuché eso antes, no es necesario entenderlo de nuevo. Sí, tenemos que regresar una y otra vez. Esas realidades, esas verdades tan esenciales para nosotros. Y aquí también quiero mostrarles cómo empieza este versículo en 12. ¿Qué dice? Por lo tanto. Entonces, cada vez que vemos esta frase, por lo tanto, ¿qué tenemos que hacer? Conectarlo con lo que ya hemos escuchado, por lo tanto. Entonces, quiero recordarles que hemos escuchado de este pasaje. En el versículo 1 y 2, por lo tanto, hemos escuchado que hemos recibido una fe por medio de la gracia de Cristo. Que Dios, en su gracia, nos ha imputado, regalado, contado en nuestra cuenta, los actos justos, la perfección de Cristo. Por lo tanto, estamos recordando eso. En versículos 3 a 11, Pedro nos está recordando de que un resultado necesario, una evidencia esencial de que en verdad hemos recibido la salvación, es que tendremos un impulso para vivir la vida santa. No para ganar nuestra salvación, no para recompensarle, sino que ¿qué más queremos hacer con nuestra vida? Hemos recibido todo. Quiero obedecerte con toda mi vida, quiero parecer más y más como Cristo. Por lo tanto, recordamos estas realidades. Entonces, con esto en mente, Pedro dice, siempre estaré listo para recordaros estas cosas, aunque vosotros ya las sabéis y habéis sido confirmados en la verdad que está presente en vosotros. Quiero enfatizar, hermanos, las maravillas de las promesas del Evangelio nunca pueden llegar a ser aburridos, sino que más y más, lo más que estudiamos, lo más que llegan a ser más bellos, más increíbles. Me hace pensar del Gran Cañón. Quiero mostrarles una foto del Gran Cañón. Parece chévere, ¿verdad? Pero es una foto. Para muchos de nosotros decimos, bueno, chévere, sí. Pero yo he tenido la oportunidad de ponerme al borde de este Gran Cañón. Y es otra realidad. Cuando uno se acerca a un paisaje tan increíble, es como ni tiene las palabras para explicarla, ¿verdad? Hemos experimentado eso en nuestra vida. Entonces, una cosa es ver una foto, chévere. Otra cosa es acercarnos y verlo en vivo. Otra cosa es tomar un sendero y bajar a este Gran Cañón. Incluso puede acampar ahí y levantar en la mañana con toda esta belleza alrededor. Entonces, ¿dónde voy con este ejemplo? Yo creo que muchos de nosotros estamos contentos ver fotos nomás de las verdades de la Biblia. Sin pararnos, sin acercarnos al borde y decir, quiero sentarme aquí y tratar de entender esta belleza tan increíble. Sin querer meternos en las verdades de
Biblia que tenemos. Y Pedro sigue diciendo, versículo 13, considera justo, literalmente es la idea que él considera que tiene la obligación, la necesidad, mientras esté en ese cuerpo, estimularos, recordaos estas cosas, sabiendo que mi separación del cuerpo terrenal es inminente, tal como me lo ha declarado nuestro Señor Jesucristo, también yo procuraré con diligencia, con todo mi ser, en todo tiempo, después de mi partida, podáis recordar esas cosas. Pedro dice 3 veces que tenemos que recordar. No puedo enfatizarlo suficiente. Es como que Pedro está diciendo, recuerda el Evangelio, después de haber recordado, recuérdalo otra vez. Y Pedro dice que es justo estimularlos a recordar. Cuando pensamos de esta imagen, esta idea de estimular, tenemos que pensar en un carbón. Un carbón que tal vez está a punto de apagar. ¿Qué tenemos que hacer con este carbón? Soplar, unirlo con más carbones para que pueda otra vez volver a dar fuego y ser útil. Y donde voy con esta imagen del carbón es que puede ser que en este momento tú estés luchando con una apatía espiritual. Que has dejado tal vez de leer la Biblia con regularidad, que hayas perdido el gozo que sentiste antes en caminar con Cristo, que sientes abrumado, frustrado fácilmente. Pues la única cosa que puedo decir es, recuerde las verdades del Evangelio. Tenemos que estimular los unos a los otros, regresar vez tras vez a esas realidades. Quiero estimularte, no estar contento, ser espectador, sino que meterse otra vez en esta carrera de nuestra fe. Y les pregunto, ¿por qué necesitamos tantos recordatorios en nuestra vida? Yo diría es porque perdemos la perspectiva correcta con facilidad. Es tan fácil perder la perspectiva real. Como Pedro enfatiza en versículo 14, es tan fácil perder la perspectiva que esta vida es pasajera. ¿Qué está diciendo Pedro aquí? Sabiendo que mi separación del cuerpo terrenal es inminente. La muerte pone las cosas en perspectiva. No quiero ser mórbido, pero es una de las pocas cosas que es 100% cierto para nosotros. Que algún día moriríamos. Es fácil estar distraído con las cosas de este mundo y perder nuestra perspectiva de la eternidad. Entonces, que recordémonos lo más esencial de lo que podamos encontrar en esta vida, que es el Evangelio. Eso es lo que Pedro está diciendo. Y ahora, habiendo de alguna manera rogado a los creyentes tener un hábito de refrescar sus mentes diariamente en el Evangelio, Pedro les da algunas razones por las cuales pueden confiar tanto en esta palabra de Dios. Entonces, esta es la segunda parte que vemos aquí. En realidad, yo diría que este es uno de los pasajes más importantes que habla de la centralidad, la importancia de la Biblia que encontramos en la Biblia. Este pasaje nos muestra la inspiración divina de Dios, que la Biblia es inerrante, que no contiene errores, que la Biblia tiene una autoridad divina y que es suficiente para toda la vida y la salvación. Entonces vamos a desempacar esa porción de la importancia de la Biblia. Versículo 16 dice, porque cuando os dimos a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo, no seguimos fábulas ingenuosamente inventadas, sino que fuimos testigos oculares de su majestad. Pausamos. Esta Biblia no contiene fábulas. Esta Biblia no contiene fábulas.
en el mundo, hoy en día yo diría que no es tan diferente del mundo en el cual vivía Pedro. Porque incluso hoy en día escucho muchas veces personas que saben decir, bueno, tal vez ciertas partes de la Biblia contienen verdades, pero también es una mezcla de hechos históricos y fábulas. No sé si ustedes si han escuchado ese tipo de comentario. Tal vez diría una persona, pero oye, ¿crees en verdad que un hombre, Jonás, fue tragado por una pez gigante? Suena como fábula. Que él vivía en este pez 3 días y después estaba vomitado a la orilla. Es una fábula. Pero aquí vemos que Pedro claramente refuta la posibilidad que pueda existir una fábula en la Biblia. Y aquí va por qué. Si la Biblia fuera una mezcla de fábula y verdad, pondría en cuestión toda la Biblia. Y hablando específicamente de Jonás, Jesús mismo se refiere a Jonás como que era real y un evento histórico. Quiero mostrarles brevemente un pasaje en Mateo 12:40. Dice, porque como estuvo Jonás en el vientre del monstruo marino 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre 3 días y 3 noches en el corazón de la tierra. Entonces, si la historia de Jonás es fábula, si no es verdad, pone en juego la credibilidad de Jesús mismo. Escúcheme aquí bien, porque si no recuerdan nada más, tienen que recordar eso. Este 10%, sí. Si cedemos el paso aquí en este cimiento de que la Biblia no contiene error, si cedemos el paso poco a poco, perdemos todo el Evangelio. Ese es el cimiento, el primer cimiento de todo lo que creemos como creyentes. Hablando específicamente de ese versículo, Pedro afirma que él mismo era testigo ocular de la majestad de Cristo. Escuchamos, dice en versículo 16, porque cuando os dimos a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo, no seguimos fábulas ingeniosamente inventadas, sino que fuimos testigos oculares de su majestad. Tenemos que entender algo aquí. No sé de ustedes, pero yo leía eso varias veces antes y dije algo así. Lo que necesito es una experiencia espectacular, tal como Pedro tenía. Lo que necesito es que un ángel pueda descender para decirme, confía en la Biblia. No, eso no es lo que Pedro quiere decir aquí. Tal vez un no creyente puede leer incluso este pasaje y decir, a ver. Si Dios solamente me fuera a mostrar algo tan claro para que lo pueda ver con mis propios ojos, así creería. Yo recuerdo algunas conversaciones con personas que dijeron eso. Pero vemos que incluso esto muchas veces no es suficiente. Les quiero mostrar uno de los pasajes más sorprendentes para mí en toda la Biblia. Está en Mateo 28, 16 a 18, dice así, después de la resurrección de Cristo, los 11 discípulos fueron a Galilea, a la montaña que Jesús les había indicado. Cuando lo vieron, lo adoraron, pero ¿cómo? Algunos dudaban, pero Cristo está ahí, parado, y aún dudaban. Es decir, que lastimosamente para algunos nunca habrá suficiente evidencia para creer en Cristo. A pesar de ser testigos oculares de Jesús mismo, en este pasaje, algunos dudaban. Enfatizo eso, hermanos, porque la Biblia misma debería ser suficiente para nosotros. No podemos esperar experiencias sobrenaturales
o demandar que Dios apruebe que la Biblia es real. No, la Biblia misma nos demuestra su autoridad y suficiencia. Y esto es precisamente lo que Pedro dice en el siguiente versículo 19, dice: y así tenemos la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en prestar atención como a una lámpara que brilla en el lugar oscuro. ¿Entienden lo que Pedro está diciendo aquí? Él dice, así tenemos la palabra profética más segura que ser testigo ocular. Más segura es la Biblia misma, es lo que está diciendo. No podemos perder eso. Pedro dice que la palabra profética, que quiere decir toda la palabra revelada por Dios, lo que llamamos hoy en día la Biblia, toda la palabra profética es más segura que ser testigo ocular. Es increíble. No sé de ustedes, pero muchas veces yo he sonado de poder haber caminado con Cristo al lado de Pedro. ¡Qué chévere! Pero Pedro dice a la iglesia y también a nosotros hoy en día, ¿sabes que la Biblia aún que tú tienes en tus manos es más segura que mi experiencia personal con Cristo? Increíble esta declaración. La Biblia es suficiente, la Biblia es segura, la Biblia es 100% cierta. Aquí pauso para enfatizar este punto, porque puede ser que nosotros en la iglesia afirmaríamos, pero a medias, diciendo, sí, claro que la Biblia contiene algunas verdades para mí, algunos consejos importantes, pero tal como otros libros. No es así. No es que la Biblia es como una comida entre muchos en un buffet de verdades. Es la única que debería definir todo. Que regresemos un momento a este versículo que empieza toda esta porción para enfatizar eso. ¿Qué dice el versículo 3? Pues su divino poder nos ha concedido todo cuanto concierne a la vida y la piedad mediante el verdadero conocimiento. La Biblia no solamente contiene una porción de la verdad que necesitamos para la vida, pero ¿qué dice? Que contiene todo lo que necesitamos. Todo lo que necesitamos para la vida, que quiere decir la vida cotidiana, la sabiduría para poder manejar nuestras relaciones y todo eso. Y también contiene todo lo que necesitamos para la piedad, nuestra vida espiritual también. Porque la vida es aún más, la Biblia es aún más segura que nuestros propios ojos, nuestras experiencias, es la más segura que hay. La Biblia tiene toda autoridad y es totalmente suficiente para nosotros. Y para ilustrar eso, Pedro nos da una imagen de una luz. Si pueden ver versículo 19 que dice, la palabra profética más segura, a lo cual hacéis bien a prestar atención como a una lámpara que brilla en lugar oscuro. Les pregunto, por lo general, ¿para qué necesitamos luz, una lámpara? Para guiar. Yo diría, por lo mínimo, hay dos razones. Para ver realmente lo que está en un lugar oscuro, necesitamos luz. Y también para no tropezar. Pues la primera, la luz nos ayuda a ver realmente lo que existe. Y me hace pensar de mis niños. Siempre cuando les pongo en la cama para dormir, me dicen, papi, pon la lamparilla, que pueden prender la lamparilla. ¿Por qué? Porque si no, empiezan a imaginar monstruos, arañas. Y escuchamos un grito en pocos minutos, papi, ven. Y abro la puerta, ¿qué pasa?
algo está aquí en el dormitorio. Prendo la luz. Ya no hay nada. Disculpa. Hermanos, sin la luz de la Biblia podemos imaginar el mundo en un montón de maneras. Podemos fácilmente perder lo que es real. Pero hacéis bien a prestar atención, lo que dice Pedro aquí, a esa luz, la Biblia, que brilla en lugar oscuro. La Biblia es nuestra luz que define la realidad según el Creador de toda esta creación. No podemos perder eso. La Biblia no es una luz entre muchas luces, es la única luz verdadera que nos puede mostrar la realidad de este mundo. La segunda cosa que hace una luz, nos ayuda a no tropezar. El mundo nos dice más bien que la Biblia constriñe nuestra libertad, que es como agua fiestas en nuestra vida, esta Biblia con tantos mandatos. Pero, si la vida sin Cristo significa oscuridad, la Biblia es una misericordia que prende la luz para nosotros, para ayudarnos no hacernos daño. Porque sin una luz tropezamos, ¿verdad? No sé si has tratado de caminar sin luz, casi siempre tropiezo. Hablando otra vez de mis niños. Si estoy caminando por un corredor sin luz, siempre piso un juguete. Un Lego, un carrito, algo chiquitito y duele tantísimo. Y me paro aquí y lo encuentro, esta cosa tan chiquita que casi me hace llorar. ¿Cómo puede ser que algo tan chiquito duele tanto? Y aquí va a punto. Si no nos regresamos vez tras vez en nuestras vidas a aprender la luz de la Biblia, no podríamos ver las mentiras que se presentan en nuestro camino. ¿Te das cuenta de qué tan sutiles son las mentiras de Satanás en nuestro mundo? Siempre empiezan con una mezcla de verdad y mentira. Son difíciles ver. Yo digo casi imposibles ver sin la luz de las Escrituras. Lo que necesitamos es la luz para no tropezar en esas mentiras. Y aquí va la culminación del versículo 19. ¿Qué dice al final? Que brilla en el lugar oscuro hasta que el día despunte y el lucero de la mañana, Cristo mismo, el lucero de la mañana aparezca en vuestros corazones. Pedro está afirmando que cuando Cristo venga, al final, la segunda venida sería la culminación de todo. El lucero de la mañana apagaría, desaparecía toda la oscuridad. Un comentario lo pone así, escúchalo. Dice, en la segunda venida, Cristo reemplazará la perfecta temporal revelación de las Escrituras con la perfecta eternal revelación de su persona. Él cumplirá la palabra escrita y la escribirá para siempre en los corazones de sus santos glorificados. No puedo esperar. Y ahora Pedro cierra este pasaje con aún más énfasis, enfatizando la certeza de esa palabra de Dios. Como si no estuviéramos ciertos, va a dar más evidencia. Esto es como cierre. Versículo 20 a 21 dice, pero ante todo, sabed esto, que ninguna profecía de la Escritura es asunto de interpretación personal, pues ninguna profecía fue dada, ha tenido su origen, jamás por un acto de voluntad humana, sino que los hombres inspirados por el Espíritu Santo hablaron de parte de Dios. Un comentario sobre este versículo comenta que esta palabra interpretación personal no quiere decir, a veces leemos eso y decimos, a ver, entonces
La Biblia no es asunto de interpretación personal, entonces yo no puedo interpretar mi Biblia. Pastor, ¿qué significa? Eso no es lo que quiere decir aquí. Cada creyente tiene la habilidad de abrir la palabra y ver claramente lo que Cristo, lo que Dios nos está diciendo. De hecho, dice que el Espíritu Santo nos va a ayudar a entender lo que estamos leyendo. Entonces, más bien lo que significa esta frase, que ninguna profecía de las Escrituras es asunto de interpretación personal. Interpretación personal significa tiene origen, fuente de origen en los seres humanos. Entonces, es decir, que ninguna palabra de esta Biblia tiene origen en un ser humano. Dice, antes de todo, o sea, es decir, de primera importancia, ninguna profecía es asunto de interpretación personal. Ninguna parte de esta Biblia, escritura, tiene origen en nosotros. Si no estamos seguros, ¿qué dice el versículo 21? Sirve para enfatizarlo aún más. Pues, ninguna profecía fue dada o ha tenido su origen jamás por un acto de voluntad humana, sino que hombres inspirados, literalmente llevados o movidos por el Espíritu Santo, hablaron de parte de Dios. Esta palabra, pues, significa literalmente en griego el contrario. Que ni puede entrar en tu mente la idea de que un hombre ha escrito esta palabra. Es lo que Pedro está diciendo. Y anota como la última cosa que dice Pedro aquí, que los hombres inspirados por el Espíritu Santo. Esta palabra inspirado significa literalmente como un viento sopla una vela. Esa es la idea. Entonces, lo que está diciendo aquí es que los escritores fueron dirigidos totalmente por el Espíritu Santo. Tal como el velero no tiene ninguna habilidad de navegar el mar sin viento, ¿entendemos eso? Los escritores no descansaron de sí mismos para nada para escribir la Biblia, más bien eran como esos veleros impulsados, movidos totalmente por el Espíritu Santo. Y es por eso, hermanos, que podemos decir con confianza que la Biblia tiene una inspiración divina, que es inerrante, que no contiene error, que tiene una autoridad divina. Y por eso podemos afirmar que la Biblia es suficiente. Es suficiente, es todo lo que necesitamos para la vida y piedad. Les recuerdo que la Biblia es suficiente para llevarnos a la salvación inicial, para explicar cómo es el Evangelio, cómo podamos recibir esa salvación. La Biblia explica que tenemos que arrepentirnos y creer. Pero la Biblia también nos dice cómo tenemos que manejar nuestras vidas después de ser salvos. ¿Cómo podemos parecer más y más a la imagen de Cristo? Está aquí. La Biblia tiene, leo otra vez versículo 3, pues su divino poder nos ha concedido todo cuanto concierne a la vida y la piedad mediante el verdadero conocimiento. ¿Cómo encontramos el verdadero conocimiento? La Biblia. Entonces, por eso, tenemos que afirmar, tal como Pedro ha afirmado, como dice el versículo 13. Además, considero que cada uno de nosotros podemos declarar eso. Considero que tengo la obligación de refrescarles la memoria mientras viva en esta habitación pasajera que es mi cuerpo, porque no hay nada más importante en nuestra vida que refrescar nuestras memorias diariamente en esa preciosa y maravillosa verdad de Dios en el Evangelio. ¿Y cómo hacemos?
por medio de la palabra de Dios. Podemos confiar totalmente en esa palabra. Que seamos una iglesia, La Fuente, que crea y viva esa realidad. Oremos. Papito Dios, te doy gracias por haber dado tu palabra para nosotros. Que cada uno de nosotros tenemos acceso a la palabra divina de Dios mismo. Ayúdanos a no ser contentos, entender esas realidades tal como vemos una foto, sino que ayudarnos a tener un motivo para acercarnos, meternos a esa palabra, vez tras vez, de querer despertar en la mañana y repetir otra vez las maravillas de esa verdad, del Evangelio, y de que tenemos una promesa, una palabra segura porque está dado por ti, inspirado totalmente por tu Espíritu Santo, y podemos confiar en esta realidad, pase lo que pase. En tu nombre. Amén.